вдоль берега крутого мимо все расширение рядового шел солдат, преград не зная, шел солдат. Estimados, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Sentido Común. ¿Sexto capítulo ya? Sexto capítulo. Sí. El antimatinal favorito de todos ustedes, o eso espero, donde hablamos de filosofía, ciencias cognitivas, argumentación, política y un montón de otras cosas en verdad que vamos agregando de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo al acontecer nacional. Con ustedes los sospechosos de siempre, Rani Ramos a mi izquierda, Arturo Pérez aquí al centro y Cristiana Párez allá a mi derecha. Y esta semana nuevamente tenemos a una invitada muy especial. Por favor, preséntate a nuestros auditores. Bueno, soy Alexia Injoque. Durante el día trabajo en sistemas, que es como la parte de fondo de mi vida. Pero después, en mi tiempo libre, soy activista transgénero y lesbiana. Escribo columnas y en general he estado discutiendo sobre la identidad de género en diferentes espacios. Genial. Bueno, invitamos a Alexia en el contexto de lo que hemos estado conversando todos los episodios anteriores y en verdad un poco lo que es el ethos también de Sin Sentido Común, que en general la argumentación y la conversación en la vida cotidiana, porque a nosotros nos gusta mucho aportarle insumos para la discusión en la vida cotidiana. Pequeñas pildoritas, porque también se ve enfrentada como a un contexto bien particular respecto a las personas con las que te enfrentas y los tipos de discusiones que uno va teniendo. Así que eso es como el contexto general de lo que estamos haciendo, por lo menos el día de hoy. Sí. No sé si quieres tener algo que añadir ahí. Bueno, me gustaría partir entonces a abrir la discusión que tenemos el día de hoy, conversando un poco con respecto a qué tipo de interlocutores nos enfrentamos comúnmente en la vida cotidiana o cuando estamos discutiendo distintos temas. Por ejemplo, el clásico es como el troll del internet, así que podemos abrir con ese... Trollcito. Claro, la verdad en la vida cotidiana no suele haber tantos interlocutores complejos, pero cuando empieza a abrir el abanico y sobre todo discutir ideas, aparecen, bueno, mayor variedad. El troll de internet normalmente lo que tienes que hacer es bloquearlo. Hay una regla básica, no alimentes al troll porque no tiene ningún sentido. A lo más, podrías intentar, y a veces es entretenido, trolearlos de vuelta. Pero es el único sentido de una discusión con un troll. Porque es alguien que, bueno, si das clic a lo que hace y empiezas a ver a lo que se dedica, vas a darte cuenta de no haber ninguna interacción en la cual intercambies ideas con esa persona. Te va a poner memes, va a hacer tratar de distorsionar lo que dices. Entonces realmente no es productivo y esa persona no busca un intercambio productivo de ideas. Entonces es o trolear de vuelta o ahórrate el problema y bloquealo. En realidad yo creo que trato de conversar con gente de tantas posiciones como se pueda, pero es con gente que quiera conversar. Si alguien no quiere, tampoco hay que obsesionarse con no bloquear a nadie. Yo creo que a veces es sano hacerlo porque estos tipos cansan. Claro, bueno, y otro asunto que hay ahora con los trolls de internet, que más encima tienen que pasar como el test de Turing personal que tiene uno, porque no sabéis si te estás enfrentando a un ser humano real o ya estáis como con un bot. Si Arturo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, hay casi una ley de Twitter que si el nombre de esa persona termina con 6 números, es como muy probable que sea un bot, y en especial si tiene menos de 50 seguidores. Y el huevito de Twitter o el... Ah, claro. Sí. Aunque últimamente están más sofisticados. No, ahora ponen fotos, ponen fotos de gente, tienen un nombre, pero... Y hasta bio, así que en general sigue así como chileno de corazón, amo mi patria mucho. Políticamente Sí. incorrecto. Y según lo que dicen algunos medios que analizaron el fenómeno, es que hay gente que sí entra a veces con estas cuentas a hablar, y el resto son cosas spam. Sí, pues. Sí, hay una taxonomía que se ha hecho del tipo de bot y claro, están las cuentas automáticas que son una máquina, digamos, y también La máquina es hashtag. claro, y también hay unos que hay una persona efectivamente detrás pero que está manejando muchas cuentas. Entonces, claro, realmente una cuenta individual no es una persona, pero hay una mente detrás que en algún momento la activa. Entonces hay una zona gris. En los tiempos de los foros me acuerdo que les llamábamos los sock puppets o las marionetas de calcetín. Que uno jugaba, de que uno se ponía calcetines para hablar con otros. Muchas de esas cuentas yo creo que obedecen a esa lógica, de ser así como cuentas que lo que hacen es interactuar con una cuenta principal para apoyarla o para hacerla ver como teniendo más influencia de la que realmente tienen. Suele ser ese el objetivo, o sea, generalmente somos para atacar a alguien o para hacer que alguien muestre como que tiene más poder de influencia en los diferentes grupos, porque al final el número de seguidores en las diferentes redes sociales
viene a ser interpretado como tu poder de influencia. Una cosa es tener 100 seguidores, otras 1000, otras 10.000 y otra es tener, algunos tienen medio millón o 1.000.000 de seguidores. Entonces es tu poder, a cuánta gente llegas cuando hablas. Sí. Y bueno, en el como extremo opuesto del troll está, bueno, lo que a mí me gustaría llamar la mayoría de las personas, que son las que se autodenominan las buenas personas. Ya. Que en general todos se autodenominan buenas personas. Nadie dice, no, yo soy mala persona así de buena a primera. Y a mí lo que me llama la atención de ese fenómeno en particular es que muchas personas tienden a justificar sus pensamientos desde la base que son buenas personas. ¿Cachai? Por ejemplo, no me importa el color de piel de la gente, pero yo en verdad solo me junto con blancos, o sea, como es normal. Y la gente tiende a pasar ese tipo de cosas por filtros que son del estilo, bueno, yo como soy buena persona, no puedo ser discriminador. Entonces, lo que estoy diciendo no es un acto discriminador, no soy racista. Sí, pero Bueno, un poco lo que hablábamos al principio, esto de que cómo hay ciertos sesgos de las personas grupales que hacen que terminen validándose entre ellos. Sí, es complejo hablar sobre temas de moral, en este caso como buena persona, porque en general todo el mundo, incluso los ladrones, piensan que son buenas personas. Un ladrón dice, no es que yo sea mala persona, yo le robo a los ricos o yo hago esto porque tengo mucha necesidad, y generalmente racionalizamos aquellas conductas que son negativas nuestras. Entonces de repente digo que ando a mayor velocidad porque tengo prisa y lo racionalizo para no enfrentar que estoy haciendo un acto que realmente no es ético. Y creo que todos a cierto nivel lo hacemos. Pero más allá de eso, hay ciertas posiciones morales donde además tenemos como una cámara de eco que nos dice que estamos bien y que son éticas y que lo contrario sería poco ético y tienden a no conversar. La posición más marcada hoy día podría ser los personas que están a favor del aborto o los que se oponen. Sí. Donde se caricaturiza completamente a la posición a favor del aborto como que fueran pro muerte, asesinos, y es ya casi imposible conversar una con la otra y se sostienen posiciones morales en la cual un lado dice que lo que sienten y lo que creen es bueno y por defecto ya eso impide que se pueda escuchar al otro lado. Pero incluso sin era eso, lo complicado creo de las discusiones morales es establecer cómo evalúas que algo es moral o no es moral. Sí. Y ahí yo soy bastante fiel seguidora de la filosofía de Sam Harris, que dice que lo que debería hacer es evaluar si su postura genera bienestar o reduce daño en la población, y que esa medición debería ser la que evalúe si tu posición es moral o no. Entonces, por ejemplo, una persona que cree en el yihad podrá estar muy convencida de que lo que hace es bueno por Alá y demás, pero si evalúas objetivamente lo que está haciendo, está generando daño a toda una comunidad, a la gente que está matando y demás, entonces deberíamos poder concluir objetivamente que eso no es moral. Pero esa persona no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero deberíamos empezar a buscar alternativas para conversar sobre moral que no impliquen que cada uno caiga en lo que cree. Sí. Es que lo complejo que tiene el utilitarismo como postura, y que de hecho entiendo que es una de las críticas recurrentes que se le hace a Sam Harris, es el hecho de que es virtualmente imposible poner valores que son culturalmente determinados y diferentes en la misma balanza para pesarlos. Y que en el fondo, no sé, podría llevar a cierto tipo de relativismo, el decir que, bueno, en el fondo sí, esto produce más bienestar a estas personas o a estas personas, pero el acuerdo o el desacuerdo de fondo sigue siendo a qué le vamos a dar más valor que... O sea, ¿qué es más valioso? La seguridad, la integridad del territorio, el bienestar de las personas, etcétera. Sí, es complejo. Sí. O sea, ahí pero las cosas como, por lo menos te permiten causar la discusión y tratar de hablar sobre bases que podrían ser más o menos comparables. Obviamente igual no quiere decir que va a haber acuerdos, pero te permite ciertas bases y por lo menos te permite excluir cosas que se puede verificar que son muy negativas. No sé, por ejemplo, aparecen neonazis. ¿Sería buena idea seguir el ejemplo nazi para fundar una sociedad positiva? No, por poner el ejemplo en el que generalmente todo el mundo está de acuerdo. Pero hay gente que no está de acuerdo, hay gente que realmente defiende esas posturas. Y creo que son bases como para poder entablar conversaciones, porque realmente por otras es muy difícil cuando hablas de lo que alguien cree bueno o lo que alguien siente bueno, poder establecer conversaciones si no entras a algo un poco más tangible que puedan las dos personas observar de alguna manera a la que puedan llegar a conclusiones. Sí, pues bueno, ahí se pone mucho en juego también lo que hablamos en el primer episodio de nosotros del sentido común.
En el fondo toda la gente cree que su, como lo pones tú, pues, su lotería de que su boleto de la lotería cósmica de las creencias es el que tiene la combinación ganadora. Y, Claro. Sí. O como parte del discurso del método, que todo el mundo cree que su sentido común o que ya tiene el suficiente y Nadie es desea es la única cosa que nadie desea tener más de la que ya tiene, porque todos creen que ya tienen el suficiente. Sí. o sea, dice, el buen sentido es el bien mejor repartido del mundo. Claro. Sí. Bueno, Claro. lo otro que quería preguntarte, tú hace un rato dijiste utilitarismo. Utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo, por A ver, favor? utilitarismo es una doctrina filosófica que surge en Inglaterra alrededor del siglo XVII-XVIII. Tiene múltiples exponentes, está, bueno, John Stuart Mill, Jeremy Bentham principalmente, y la idea es que el principio moral básico es la noción de bienestar, y que una acción va a ser evaluada como moralmente correcta o incorrecta, o aceptable o inaceptable, en la medida que provoque el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas al menor costo posible. ¿Ya? Y esa fórmula, esa lógica, de hecho tuvo un profundo impacto en la política británica en ese momento. O sea, en ese momento, precisamente en la época de la Revolución Industrial, es cuando empiezan a ponerse en marcha una serie de mecanismos que, bueno, Foucault estaría muy en desacuerdo, pero, por ejemplo, el concepto de salud pública, de tener hospitales públicos, de tener escuelas públicas, de tener viviendas sociales, estas casitas británicas que están construidas todas una al lado de otro, que ese ejemplo yo lo encuentro bellísimo. Ustedes ubican cómo es el típico barrio londinense antiguo, que son casitas muy estrechas de 3 pisos y que están todas así pues, en un bloque. Claro. Eso es porque puedes tener un montón de casas en un terreno reducido, y el hecho de que sea de 3 pisos, además de ahorrar el material de construcción por ser paredes contiguas, es porque además la cocina que está en el primer piso calefacciona los 2 pisos de arriba. Ah, mira, eso no se me hubiera ocurrido. Igual buena idea. Eso, Buena idea, sí. a Bentham se le ocurrió esta cosa del panóptico, este modelo de cárcel en el cual un par de vigilantes podrían mantener a raya un montón de... O sea, eran puras invenciones morales, como ellos le llamaban, que su objetivo era maximizar el bienestar o el beneficio con el menor costo en términos de dinero o de... etcétera, o de trabajo incluso. Sí, bueno, también otro asunto complicado, como hablamos en el primer capítulo, dentro del desorden que seguramente tuvo, esta idea del desacuerdo profundo. Que en apariencia, cuando discutimos, hay ciertas premisas que están claras, pero subyacen unas más ocultas, que en realidad son las que están determinando toda la discusión. De ahí hablamos de un artículo de un autor, que Eric Voegelin, filósofo, que es bien pesimista en esto, y son de estos pesimistas que no quiero estar de acuerdo con él, pero se me ocurren pocas formas de criticarlo. Claro, claro. Y era esto de que, por ejemplo, discusión de aborto, que para transparentar, por ejemplo, yo soy favorable a que hubiera una ley donde las mujeres pudieran decidir sin las restricciones que tienen ahora si continuar o no el embarazo. Y yo siempre he tenido esta argumentación de, no, pero es que mira, el sistema nervioso se desarrolla después, Sí. entonces ya a las 10 semanas, ¿para qué le dan tanto color si no hay una persona? Pero ahí él decía, y yo encuentro que con harto de razón, que hay ciertos argumentos, hay argumentos científicos de pronto, que no tienen nada que ver en esta discusión. Y es irrelevante para la posición moral de una persona lo que la ciencia diga, en este caso, si un embrión tiene una conciencia. Sí. Porque lo que está, el juicio sobre qué es una persona o sobre cuáles son qué es lo que una persona tiene permitido o no tiene permitido hacer, y por ende si esa persona se le puede eliminar o no, es previo a cualquier consideración científica. Sí. Entonces, cada uno Es podría- como la idea base de que la ciencia en Holanda es la misma ciencia que acá en Chile. Sin embargo, los conservadores de acá, de acuerdo a la ley que estamos ahora, sacan conclusiones diferentes en Claro. base a la misma evidencia científica que la gente liberal de Holanda. Claro. Entonces no podemos decir que es por la ciencia de la ley, porque si no sería uniforme. La ciencia nos da unas bases para argumentar, pero sí es cierto, yo creo que las emociones ahí juegan un rol anterior en muchos casos a la postura final. No, y de hecho hay posiciones bien interesantes, porque claro, uno a grandes rasgos dice, a favor, en contra del aborto, por estas y estas razones. Pero realmente hay cierto argumento medio entrecruzado. Entonces en una entrevista a Horacio Croxato, que es un biólogo reproductivo, no recuerdo su especialidad exacta, pero especialista a nivel mundial, digamos, en reproducción. Y él fue muy favorable a la distribución de imagínense los años, pareciera que estábamos hablando ¿La final de 10 pues? Claro, de hace 100 años atrás, pero de Claro. hace 5.
se discutía. Y él está, no, ¿cómo es cavernario no distribuir esto? Entonces hace poco, un par de años atrás, lo volvieron a entrevistar por el aborto. Y le decían, oiga, usted, por supuesto que usted apoya el aborto. Dijo, no, yo me opongo rotundamente al aborto. Algo así. Extrañado. ¿Pero cómo? Si usted usted no es conservador, usted entonces... no. Es que decía, yo considero que un aborto es cuando hay una persona. Y yo considero que hasta las 12 semanas no es una persona. Entonces eso no es aborto ese. Eso es reproducción, eso es... Claro, creo que sí escuché esa. Y así hay un montón de formas en que la gente acomoda sus posiciones. Por ejemplo, para mí una muy conocida es cuando Felipe Cas sale a decir que supone el aborto porque es liberal. Y debe ser así la libertad del feto. Sí, o sea, y la verdad es que los liberales en todo el mundo en general están a favor del aborto. O sea, no digo que todos, porque no se debe generalizar, pero no puedes decir que una posición liberal general en el mundo es estar contra el aborto. No, es al revés. Pero bueno, cada quien va justificando dándole vueltas porque, bueno, obviamente partía de la noción de que hablamos de un niño casi de la concepción, como la mayor parte de la gente que argumenta de ese lado, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que va del lado de... Las razones de fondo van más del lado de lo que sienten respecto a ese embrión y su potencial, y lo que sienten que es el deber de la mujer por haber tenido relaciones sexuales y no haberse cuidado, alguna cosa equivalente. Castigo divino. Donde igual son gente que generalmente que tienen algún sentido de entre deber, consecuencia y castigo bastante marcado. No todos obviamente, pero muchas personas, al menos más conservadoras, tienen esa noción de si la cagaste, asume. Que es muy de moralidad cristiana. Que Claro, es cierto. Y de ahí también nace esa indiferencia y ese típico meme que se repite por todos lados y cierra las piernas. Como si simplificando y reduciendo al mínimo a la mujer solamente a si fue inteligente de cuidarse o no, cuando en realidad se puede romper el condón, falla el DIU, puede fallar cualquier método anticonceptivo finalmente, o simplemente no tuvo información a tiempo, porque la educación sexual es malísima aquí de paso, o cualquier otra alternativa que pueda influir en que finalmente ocurriera y en ningún caso debería ser un motivo de impedimento. Sí, bueno, si además uno mira como las tasas de embarazo juvenil se va por nivel educacional o nivel socioeconómico, uno cacha el tiro que las personas que tienden a tener más educación o acceso a información se embarazan menos que las personas que tienen menos. Y ya que estamos en una realidad país más concreta, Alicia, ¿cuál sería en tu opinión el obstáculo más grande dentro de lo racional, por supuesto, sin contar a los trolls, a estos más... Claro, de la gente que en verdad quiere conversar. El argumento o la dificultad más grande que tienen para entender, por ejemplo, un fenómeno, un tema como la transexualidad. Gente que se bloquea. Yo creo que para mí lo más complejo es evaluar contra las emociones de la gente, y es que hay gente que se resiste al cambio y considera, digamos que valoriza mucho las reglas, ciertas cosas rígidas, y cuando alguien las rompe se frustra. Para mí ese es el trasfondo de mucha de esta oposición. Porque después vienen argumentaciones y le dan vueltas a posiciones que van completamente contra lo que se sabe de la ciencia, la psicología, la neurociencia. Omiten cualquier cosa de esta y te empiezan a hablar de una naturaleza que no se condice con lo que tú encuentras en la ciencia, en la naturaleza. Entonces suele ser entre rechazo a algo que no les agrada porque les resulta distante o que aprendieron que era incorrecto y lo mantienen porque es la forma en que procesan el mundo emocionalmente, yo creo. Sí. Porque racionalmente ya hoy día toda la información te dice con claridad que las personas trans, para empezar, nuestro cerebro tiene diferencias, la forma en que percibimos el mundo es distinta, la forma en que nos sentimos nuestra identidad es diferente, y eso está evaluado de muchas formas distintas a muchas personas diferentes, en muchos lugares del mundo distintos, como para decir que es algún tipo de invención o antojo. Entonces... Un argumento que yo he visto incluso de gente de izquierda, que pensaríamos que en general está más alineada, pero no siempre, esta ridiculización del argumento de sentimiento, es que no es que yo me siento, por ejemplo, no sé, Daniela Vega, yo me siento mujer. Se ríe, se siente, entonces yo me siento culebra, pues jajaja. Y yo ahí pienso, una dificultad para entender, como yo lo pienso, que claro, nosotros hablamos con las palabras que tenemos a mano, no toda la gente sabe y tiene por qué saber de neurociencia o de biología, y de pronto cuando una persona dice yo me siento, es la palabra que tiene para describir un proceso que, como bien sabemos, y tú lo has dicho, tiene raíces más profundas. Entonces, si una persona dice yo me siento mujer, y habiendo nacido o estando determinada como hombre,
no está diciendo que un día se levantó y que se quede... y Claro, exacto. quiero... No es como un estado de ánimo. Claro. Realmente es una sensación permanente en el tiempo que genera, que te impacta profundamente en cómo sientes el mundo. Entonces no estamos hablando acá de algo volátil ni nada parecido. Generalmente, cuando la gente habla de se siente, se olvidan de que los sentimientos vienen de un cerebro biológico que igual no es que sea completamente flexible y controlemos de forma racional y analicemos el mundo. Nuestra personalidad no es completamente algo que controlemos. Si somos personas que se enojan mucho o más que se ríen más, personas medio torpes para notar las emociones del resto. Hay muchas cosas que se nos fueron. Nuestro temperamento en general nos es dado. O sea, y cualquier padre con varios hijos sabe que sus hijos, por más que los creen igual, son distintos. Sí. Y parte de esa diversidad también está la diversidad sexual, que somos personas de por más que a todos, a mi edad, nos criaron para ser cisgénero y hetero. Cisgénero es lo opuesto atrás. Al final nuestra identidad es distinta, no porque nos criaron distinto, no porque se nos ocurrió, sino porque es lo que sentimos profundamente y es lo que nos hace felices. Y finalmente yo creo que todos tenemos alguna parte emocional de lo que nos hace felices. Yo diría que todo lo que nos hace felices suele ser más emocional que racional. Y nadie lo cuestiona, nadie cuestiona por qué estás con esta persona si no es racional que estés con ella. No, es que la amo, se acabó la discusión. Pero para cosas como esta se discute mucho más porque se tiende a pensar que que la sexualidad y la identidad son temas regidos por los genitales. Entonces ahí es donde se cierra, quiere cerrar la discusión. Además que es una intuición que tiene mucha gente y que de hecho se discute mucho en ética, que es esta intuición de que lo natural es igual bueno y lo artificial es igual malo también, que es que de hecho está considerado como una falacia. Sí, es la falacia naturalista. Falacia natural, exactamente. Pero bueno, a la que dicen después que es una invención, por ahí siempre encuentran una forma de refutar a las falacias, pero lo que hay que tener presente es que incluso asumiendo que la naturaleza es buena, lo que ya hoy día la ciencia sabe es que ser trans, ser gay o ser lesbiana, por más que no sepamos detalle de dónde viene exactamente en nuestro cerebro o en nuestra hormonación o qué, es natural. Sí, además que si uno mira la naturaleza está lejos de ser binaria sexualmente y, Claro. y sobre todo en asignación de roles y un montón de otras cosas. Oye, bueno, ustedes inauguraron ya hace poquito un tema que me interesa mucho a propósito de la emocionalidad y las personas con las que uno discute. Distintas estrategias que uno adopta para discutir con distintas personas. Porque dijiste, Sí. cómo se enfrenta uno a esa emocionalidad y a esa resistencia también que aparece frente a este quiebre como de las reglas tan rígidas que tienen algunos. Yo creo que para conversar con gente que piensa distinto hay que... Suena tonto porque debería ser algo que fluya naturalmente, pero hay que entrenarse, tener paciencia, porque alguien que piensa distinto va a decir cosas que te molestan y de repente ni siquiera cree que te molestan. A mí me ha tocado discutir con personas conservadoras que dicen cosas que son para enfurecer, pero ellos no tienen noción de que te están ofendiendo. Entonces toca entender que su lenguaje, que la forma en la que viven es distinta y hablar incluso desde sus palabras. Pero ¿qué ocurre cuando usas palabras que se asocian mucho a un sector? Por ejemplo, si voy con un conservador y empiezo a hablar de todes, de nosotros, genera una barrera comunicacional inmediatamente que dijo, esta persona no es de mi grupo. O cuando si empiezo a hablar de patriarcado, de binarismo de género, ciertas palabras que tienen un significado que se podría entender ampliamente, pero que a ellos les dicen, sabes que esta persona es otro grupo, y eso distancia inmediatamente a la hora de comunicar. Entonces yo creo que hay que saber cómo comunicarse según a quién. Al final el lenguaje es una herramienta y hay que usarla de acuerdo a qué queremos hacer. Al final un martillo es bueno para hacer un clavo, pero me atornillar no tanto. Y acá el lenguaje yo creo que funciona igual, hay que saber elegir las palabras para el público y para la ocasión. Sí, igual hay que hacer como un entrenamiento físico, psicológico, mental. Como... No, sí. Hay que... La santa paciencia. Sí, sobre todo si uno habita en internet, en verdad. Porque... Sí. O sea, ahí en verdad internet llega un momento en que ya te da lo mismo, tanto troll que aparece y demás, es como... Que ya tiene una serie relevantes en algún momento. Al principio siempre les hacía caso y lo respondía, pero después me di cuenta que no vale la pena gastar el tiempo. Al final, si me escuchan bien, si no me escuchan también y sigo hablando a los que tienen realmente interés en escuchar o discutir incluso ideas, aunque no estén de acuerdo conmigo. Pero hay gente que no, es caso perdido y solamente se dedica a reducir a simplismos de cada cosa que digas. Sí, bueno, en general nuestra política es un poco como lo de... Pensamos que en internet en general no están las condiciones para que se dé un debate honesto, amable y que con la paridad epistémica, bueno, que también algo que tenemos. Y que hay que aprovecharlo cuando efectivamente se da, que a veces sucede, es un fenómeno
Sí, Claro, la sí, verdad es que el sí. internet es... Yo creo que para poder tener una discusión con alguien con el que no compartes puntos de vista, es necesario estar cara a cara. Mm. Porque cuando estás por internet, cuando tú ves una palabra y no te gusta, ya asumiste un tono. Sí. Y que la persona te lo diga con un rostro no ofensivo, en un Sí. tono tranquilo, esa misma palabra puede impactarte diferente que si la leíste y asumiste que esa palabra, generalmente la gente te la dice para insultarte y te enoja inmediatamente. O sea, eso está bueno, en verdad. Yo en general soy como anti como todas estas ideas de que la gente tiene que verse más cara a cara y todo eso. Pero es cierto que para las discusiones, sobre todo con la gente que no está en desacuerdo, tiene que verse porque uno tiene que ver que el tono de voz, ¿cachai? Porque siempre dicen, te picaste. En verdad le escribiste algo Sí, como normal. claro. Dice, no, pero es que tú te picaste. Bueno, ¿sabes qué? Somos Sí, un no, animal es- social, evolucionamos para Sí. conversar, para No, vernos las caras. y además una cosa muy relevante es que es mucho más fácil ser despectivo con alguien online. Sí. Porque no tienes a la persona al frente, no te genera empatía una foto con unas cuantas letras. En cambio, tener a la persona delante, ver sus gestos, sus expresiones, te permite sentir un poco más de lo que habla y por qué lo habla y tener una conversación como siempre han sido, digamos. Mientras que sin el resto, siempre se habla de que toda la parte no verbal es la mayor parte de la conversación en muchos casos. Y en internet se pierde, ¿no? Entonces se presta para todo esto. Sí. Bueno, y hablando de conversaciones, yo creo que nos acercamos al cierre de la primera mitad de esta conversación que estamos haciendo. Así que ya volvemos con ustedes en el siguiente bloque de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito. Nos vemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en el @sinsentidoc. Además, ahora también estamos en Instagram con el mismo nombre, y en Facebook puedes encontrarnos en la página Sin Sentido Común Podcast. Bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común. Bueno, ya voy a bajar la revolución inmediatamente. El bloque pasado cerramos hablando de cómo estrategias que usamos para discutir con personas como diametralmente opuestas a nosotros. Y quería que completáramos ahora como la segunda parte, que es qué tipo de estrategia utilizamos cuando en general tenemos desacuerdos con personas que son más cercanas a nosotros o con, por ejemplo, que tienen posiciones distintas en una parte muy específica cuando en general compartimos un marco general a veces. Claro, yo creo que ahí se puede subestimar la complejidad de esta discusión. Porque lo primero que te puede... Bueno, si una persona tiene mucha confianza, en verdad no hay problema. Hay personas que puedes decirle cualquier cosa y ya te conocen y demás y no te van a malinterpretar. Y incluso si dices algo que suena feo o puedes decir algo terrible, te entienden y pueden ayudarte a entender y no va a haber mayores problemas. Pero normalmente cuando estamos parte de un grupo más grande, un grupo político, un grupo de cierto tipo de activismo, un grupo de cierto movimiento, suele ser más complicado no ser parte del grupo. Hay digamos, unas... como que te favorece, diría psicológicamente de repente, sentirte parte del grupo y desafiar ciertas ideas se vuelve incómodo. Sí, se pone en juego lo que se llama la deseabilidad social. Digamos, Claro. como Sí. querer agradar. Entonces, no sé, o sea, no se me ocurre ningún caso así particularmente bueno, pero imagino que si estás en el mundo del feminismo y te ponías a defender bueno, como le pasó, te pones a defender a López como hizo Vial, como que rompes cierta línea, aunque yo creo que es el caso más extremo, pero de repente si defendías a Baradit, que dijo algunas cosas desagradables, se le fue todo el mundo encima, podría ser que hubiera argumentos para defenderlo, pero probablemente se tiene encima un montón de gente. Sí. Entonces no es que salga gratis desafiar a tu grupo. De hecho, el costo puede ser mayor que pelearte con los... No, de hecho, el costo es mayor que pelearte con tus opositores, porque pelearte con tus opositores para el grupo brilla. En cambio, desafiar una posición de tu grupo es mucho más duro. Y yo creo que ahí muchas veces pesa en qué posición tienes en el grupo que te permita desafiarla. Probablemente si es una persona que recién está entrando, te va a costar mucho más porque podría implicar que salga. En cambio, si es una persona que ya tiene digamos, está más establecida en el grupo, que ya tiene lazos de confianza con el resto, le permita salirse un poco del guión como para, sin necesidad de tener respuestas tan duras o que le expulsen, o incluso con respuestas duras que no implique un costo tan alto. Pero siempre es más complejo no coincidir con tu grupo porque implica distanciamiento, al menos en esa parte, y podría generar desconfianza incluso. Sí, pues el costo psicológico, bueno, muchos costos psicológicos, social, que tiene tener diferencias dentro de un grupo es bien Sí. fuerte, en verdad.
Pues bueno, esto nos recuerda algunos capítulos atrás cuando hablamos de los pilares de la moralidad. De sí. cómo hay 5 pilares que más o menos todos compartimos y que define si a grandes rasgos somos liberales o conservadores, y que uno de ellos es el tema del grupo. Bueno, esto creo que ya lo dijimos una vez, pero igual no estaba mal no estaba mal resumir de nuevo, porque esta teoría plantea de que el esqueleto duro de la moral en todas las culturas se compone de 5 componentes. Y estos 5 componentes son como un ecualizador gráfico que tenían los equipos de música antes. No sé si alcanzaste a conocerlo, me imagino. Tú que eres más joven. ¿Ah? No, sí. Y con una... Claro, con perillas o con... Y que este ecualizador de 5 bandas se compondría de una primera banda, que es la que tiene que ver con el cuidado y la protección de los demás, ¿ya? La segunda, que tendría que ver con la justicia y la igualdad, o la equidad. La tercera tendría que ver con el respeto a la autoridad. La cuarta tendría que ver con la lealtad al grupo, a los miembros de tu grupo, ya sea en el micro o en el macro. O sea, desde lealtad a la familia, a los compañeros de curso, a la gente del barrio, al partido político, a tu tribu urbana o a tu país, en el caso del nacionalismo, que sería una versión extrema. Y el quinto, que es el que tiene que ver con la pureza o con intuiciones respecto a qué es lo que uno hace con su cuerpo, o sea, cómo uno lleva adelante su alimentación, su sexualidad, el cuidado, el aseo personal, etc. Y el punto curioso es que, claro, estos desacuerdos que se producen entre liberales y conservadores usualmente giran respecto a los 3 últimos, porque todos estamos más o menos de acuerdo en que la justicia es moralmente importante, todos estamos de acuerdo que la protección de las personas, que el cuidado es importante, pero pareciera ser que las personas tenemos intuiciones súper diferentes respecto a cuál es la importancia que tienen con respecto a estas dos, las otras 3. O sea, el tema del respeto a la autoridad y el tema de la lealtad al grupo y el tema de qué es lo que uno hace con su cuerpo. Y parece ser que lo que pasa es que los liberales le damos mucha más importancia a la justicia y al cuidado, mientras que los conservadores pareciera ser que valoran mucho más estas cosas que tienen que ver con el orden, con la tradición, con la estructura. Claro, yo creo que son más bien prioridades que... Sí, claro, como tú dices, claro, no es que un lado carezca del otra. otro, pero son cómo ordenamos las prioridades en uno o la otra, ¿no? De hecho, hay ejemplos súper concretos. O sea, uno ve, por ejemplo, en partidos políticos de izquierda o movimientos universitarios, cuando hay un caso de abuso o de violación, algunos intentan ocultarlo, pero en algún momento explota y la gente está dispuesta, y yo digo con toda la razón del mundo, a incluso fragmentar ese partido porque se acabe. Claro, porque esto no se puede tolerar. En cambio vemos que la Iglesia Católica, al menos gran parte de sus cúpulas, cuando se han enfrentado a casos incluso más graves, ya estamos hablando de pedofilia, incluso de esclavitud sexual casi, no, pero es que la Iglesia, la cúpula, hay que mantenerlo, hay que cuidar, porque hay algo más que se debe... O sea, bueno, ¿cuándo fue la última vez que la iglesia se fragmentó? Pocas veces, pero lo es. Claro. Ahora, incluso iría mucho más lejos, o sea, uno, durante todos los que en estos últimos días hemos estado leyendo harto en todas las redes sociales, es el que se haya reavivado la discusión respecto al Museo de la Memoria. Sí. Y que mucha gente de derecha sale a decir, bueno, pero es que hay que contar toda la historia porque el golpe de Estado no fue algo que salió espontáneamente, sino que hay algo detrás, etcétera. Y es como, claro, el argumento que tendemos a dar nosotros es que ¿qué clase de persona podría poner la desestabilidad política o la desestabilidad económica como algo equivalente, digamos, a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado? Está pensando lo mismo, es autoridad, cuidado y justicia. Entonces, claro, para la gente de derecha, como, no, pero es que no estaban haciendo, ¿cómo era? No eran palomas, así, algo estaban haciendo, ya, pero los tipos no son el Estado, punto uno, y tampoco estaban matando gente, entonces... Y además ya estaban detenidos, o sea, ni siquiera es que fuera un riesgo latente, que podría decirse que armados enfrentándose, no, eran detenidos que estaban siendo torturados hasta matarlos. Claro, o sea, por último hubiera sido más ¿cómo se llama? Más misericordioso matarnos, de que estaban torturando, claro. No era como que ¡pum! Uno ni siquiera, de hecho ni siquiera matar, ¿cachai? O sea, así como se discute, por ejemplo, el tema, así como se discute el tema del aborto, siempre se discute el tema de la pena de muerte, de que si, por ejemplo, un criminal que haya cometido un crimen
espantoso, digamos, si es que está dentro de lo moralmente aceptable, el eliminar a ese criminal. Y mucha gente tiene la intuición de que sí, por la razón que sea de que corresponde. Mientras que otra gente dice que no, incluso el peor de los criminales, ¿cachai? Debiera, no sé, estar preso de por vida, ¿cachai? Pero no matarlo. Para no hacer uno lo que hizo el otro. Y es una discusión que, no sé, yo no veo que se haya acabado, porque cada cierto tiempo está volviendo esta tontera. O sea, yo creo que la verdad esa discusión, por suerte, yo diría que sí está bastante más acabada. O sea, regresa porque siempre hay un grupo que la adhiera, pero creo que tuvo 11 votos a favor en el Congreso, una cosa así, o sea, ni siquiera hubo mayoría en la derecha para hacer esa postura, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar que al menos ese debate no está próximo a regresar. Sin embargo, movió bastante y la aprobación, bueno, cierto, la aprobación en la población era bastante alta. Entonces, claro, aquí de repente me estoy equivocando porque estoy viendo el Congreso, pero la población está completamente a favor, es mayoría. Bueno, ahí quizás soy un poco más pesimista porque veo que hay ciertos consensos en los que crecimos y que damos por hecho, pero son más frágiles de lo que pensamos. Incluso viendo la historia, porque derechos humanos. Claro, nos criamos, de hecho en Chile, para la época en que me tocó crecer a mí, bueno, a todos nosotros, el regreso de la democracia o el fin de la dictadura era el concepto central, derechos humanos, o sea, como algo que era la base de la civilización prácticamente, que no se podía cuestionar. Pero si vemos la historia, vemos que todo eso tuvo una fecha de inicio, una declaración, en los años 50, una Naciones Unidas, que no todos los países la suscribieron, que a día de hoy hay países que quizás la suscribieron, pero me da lo mismo. Te estamos acusando por... Bueno, ¿qué tanta? Total, igual te he obligado a comprarme petróleo o chips o lo que sea. Entonces, hay ciertas condiciones, quizás esto es una influencia marxista, lo que voy a decir, pero de serlo no será. Condiciones materiales que permiten estas condiciones morales. De hecho, la otra vez salió un artículo de Declaración Naciones Unidas que hablaba sobre el cambio climático y cómo eso podía ser un peligro para reivindicaciones de género. Y de hecho lo vi porque algún sujeto que tenía en Facebook lo puso riendo, así como jaja, las feminazis, los progres. Y lo eliminé, por supuesto, porque hay que discutir, pero me hizo mucho sentido. Por esto que también hablamos en un capítulo de cómo a nivel social, a nivel muy macro, hay una correlación entre tipos de sociedades, de actividades productivas, si son más agrarias, si tienen cierto nivel de desarrollo, y criterios que podríamos llamar liberales o conservadores. Y hay una tendencia muy marcada, excepto en Estados Unidos, que siempre es la desviación de la norma, pero entre países que, claro, son más tienen mejor estándar de vida, su gente trabaja mayormente en servicios, trabaja o son actividades profesionales. O productores de tecnología también. Claro, y los que trabajan, no sé, en una mina, bueno, tienen sindicatos, están más cubiertos. Generalmente esas sociedades tienden a ser más igualitarias, más respetuosas de la igualitaria y al mismo tiempo respetuosas de las individualidades y de las diferencias individuales. Versus sociedades que son más agrícolas, más de subsistencia. Y son más conservadoras, como Rusia. Eres como Rusia el caso como más Rusia, extremo. Suecia, como extremo. Entonces, claro, ahí igual lo que cuesta identificar es cuál es lo que arrastra al otro. Claro. Porque te pones a pensar, por ejemplo, no sé, en Venezuela ahora, ¿tú crees que la preocupación hoy día son los derechos a la diversidad? No, la gente está preocupada de resolver la crisis económica, comer algo. Yo creo que la misma gente de la diversidad no está muy interesada en este momento en si hay matrimonio o no hay matrimonio, sino en resolver sus problemas cotidianos de casi supervivencia. Claro, y por lo mismo yo creo que el temor sería, que bueno, lo dirá la historia, al menos yo no tengo cómo aventurarlo, pero casos como Venezuela, de sociedades que enfrentan deterioros internos muy graves, si es que con el tiempo visualizan cambios de este tipo. O sea, quizá algún grupo, estudio sociológico tendría que ver si es que con la moral venezolana en los últimos... Venezuela, bueno, no habría que analizarlo, no podría hablar al respecto, pero yo entiendo que Irán tuvo un proceso, no acuerdo si Irán o Afganistán, que tuvo un retroceso de este tipo y el deterioro fue muy, muy tangible, porque hubo una época en que era relativamente moderno entre los países musulmanes y ahora está entre los más retrógrados y fanáticos religiosos, yihadistas y demás, ¿no? Entonces, si se dan estos casos, yo creo que un riesgo que tenemos quienes nunca hemos vivido una dictadura, al menos en nuestra adultez o en nuestra época, o ha sido muy poco significativa en nuestra experiencia personal, es subestimar ciertos patrones que una persona que lo vivió sabría identificar. Entonces, por ejemplo, hace poco escuchaba un podcast donde hablaban sobre Trump y cómo lo que hace
podría asemejar a los inicios de un gobierno autoritario que devenga en dictadura, similar a lo que, a lo que hizo Putin, o similar a lo que hacía la propaganda fascista, la propaganda comunista de los regímenes autoritarios. Obviamente, tú lo ves ahora y no es Hitler, probablemente no lo sea, puede que no lo sea, pero lo que está haciendo asemeja mucho a los inicios de este tipo de gobiernos, en el sentido que desafía lo que es desafía las instituciones, desafía los conceptos de verdad, Sí. y quiere borrar completamente cualquier capacidad de discusión civilizada y polarizar, empieza a crear enemigos, y en ese escenario empieza a fraccionar ciertas partes del tejido social que es muy relevante para la convivencia civilizada, cosas que limitan el poder, y son así como se llegan a estos estados totalitarios. Sí. Hoy día no lo tenemos tan claro porque no lo hemos vivido, pero alguien con más experiencia y que estuvo ahí sabría decirlo. De hecho, me acuerdo de una cita de Hannah Arendt, que es una filósofa que pensó desde su experiencia, digamos, el totalitarismo como fenómeno, y decía algo así como que el ciudadano ideal para un estado totalitario no es el ciudadano que se cree las mentiras, sino que es el ciudadano al cual la diferencia entre verdad y mentira ya no le importa. Exacto. O sea, por ejemplo, se habla de que Rusia lo que ha logrado es que no tengas cómo distinguir entre verdad y mentira. Sí. Porque tienes una prensa que está completamente de acuerdo a Putin y cualquier cosa que no dicen que es mentira. Constantemente te bombardean en redes sociales con diferente información y al final no crees en nadie y la única persona que le crees es a la autoridad. Al supremo líder. Sí. Sí. Bueno, y eso igual se toca un poco con algo que hemos hablado otras veces, que el tema de la alfabetización digital igual, porque hay mucha gente que por no saber o manejarse con el computador, con el internet, no es capaz de distinguir, por ejemplo, un banner que te lleva a un sitio que es un virus, del link de descarga y al que quiere acceder en verdad, ¿cachai? Sí. Entonces, puta, ¿cachai? Si Como- no pueden distinguir eso, como distinguir una noticia de la legal versus una noticia de la cuarta, Sí, ¿cachai? o sea, Como... O sea, mi papá cuando, no sé, por las pocas veces que estaba frente a un computador, dice, oye, aquí dice de que el jugo de cebolla va a hacer que me crezca pelo. Quiero aprender así como... No, Sí, o sea- me están ofreciendo bajar de 60 kilos en 2 días, Sí. weón. ¿Cómo yo Yo creo que le pasa a todo el mundo eso. O sea, yo tengo muchos amigos razonables que retuitearon y se sumaron a la viralización de la foto de Maduro felicitando a Guillermo. Y era completamente fake news, pero un montón de gente creyó que era posible y lo retuiteó sin validarlo de fondo. O como le pasó a nuestro Rami Ramos con la foto de la palta. ¿Cuál? La que salió hasta en The Clinic. Ah, ya sé. No, pero si no, pues si fue una cosa que yo hice, porque... Sí, pero... Que claro, pues, ¿cómo se llama? Es la ley de Poe. la ley de Poe, que cuando uno hace una afirmación exagerada, deschavetada, Claro. Es imposible distinguir entre lo que uno está parodiando y la parodia. O sea, Claro. yo me estaba burlando de esta cosa de decirle millennial a todo. ¿Cómo era el chiste? El chiste de la nueva tendencia Claro. del slicing. Los Que- millennials, sí. los millennials descubren. Millennial claro, era un chiste sobre eso. Y mucha gente me empezó a responder haciendo, oye, pero qué idiota eres, esto yo lo he hecho siempre, oye, pero esto no es nada nuevo. Gente muy enojada por la... Y era como que viejo, es un chiste. Así. Claro, Pero exacto, hay que poner un emoji, si no pones el emoji. Sí. Bueno, Eh. en la cultura gamer, en Twitch, hay ¿Ya? un emote particular, que es el capa, que es para simbolizar ironía. ¿Cachai? Decir una cosa estúpida y si termináis con ese emoji, se Es sabe como- que es un hueveo. Ah, ya, qué broma. Ya. Que me parece un elemento súper Sí, interesante de ese es tipo muy de necesario cultura. porque se pierde de vista que el tono sarcástico no se percibe por internet. Sí, Que alguien que pues, no te conoce puede pensar que estás diciendo que eres de verdad un nazi y de verdad estás siendo sarcástico e imitando a los nazis o alguna cosa equivalente, ¿no? Bueno, a mí me pasó una vez que algo parodié como a un lenguaje fascista, así de. Pero que toda la gente creía yo que lo veía y así, la mayoría entendía que era una burla y aparecieron un par de fascistas así como A respaldar. Claro, sí. Eres de los Claro. uno de nosotros. No, hay cada cosa. Hace poco vi una cuenta de neonazis reivindicando a las feminazis y diciendo que no son estas Ah, comunistas y claro. que no le digan así a las feministas. Claro, estas Y son era- las verdaderas feminazis. Claro. Oh, no te creo. Oye, bueno, a propósito del internet, me quedé pensando también a propósito de lo que decían ustedes, de lo importante que es mantener también ciertos discursos y explicaciones circulando como en el imaginario colectivo. Porque, bueno, leía un paper en el fin de semana que era sobre personas que... Era un experimento sobre moral. Que era sobre si unas personas devolvían o no un sobrepago. Les tenían que pagar 6 lucas y les pasaban 8. Y había un montón de condiciones y al Ya. final la conclusión del paper era en el fondo que si tú no le das... si tú no le das espacio a una persona para que haga racionalizaciones, esa persona es más probable que se lleve a cabo una conducta no ética.
si tiene el tiempo y el espacio para hacer esas racionalizaciones. Claro. Y ahí está el dato paradójico que también hemos hablado mucho a propósito de que ya que hay economistas que están quebrados, filósofos que no le encuentran el sentido de la vida, psicólogos que tienen un desastre en su mente, y no estoy pensando en ti, Claro, me estaban mirando. en otro. Otros psicólogos emocionalmente... Hay un estudio que muestra que los profesores de ética no se comportan mejor éticamente que el resto, y de hecho hasta tienden a comportarse un poquito Peor. mal. Y la explicación que dan es esa, porque saben Claro, racionalizar mejor. su conducta. Ese Y es estudio- complicado, Y, o sea. y me acuerdo la cita, está en el Companion de Filosofía Experimental, Companion of Sí. Experimental Philosophy, creo que es de Wiley la editorial. Sí. Ahí está el artículo con esto. Sí, bueno, si quieren el artículo, yo igual se los dejo, pero me parece importante igual, quería terminar la idea, Ya. porque la forma en la que le introducían o le quitaban el espacio a racionalizar a las personas era específicamente dándoles a leer un pequeño extracto que explicaba en el fondo indirectamente por qué quedarse con el sobrepago era inmoral. Entonces le entregaban una explicación de por qué lo que están haciendo estaba mal, sin decirle esto te va a pasar, porque esto era todo un experimento que en el Claro. fondo como les faltaba el briefing, en el fondo como que no les dan la premisa original, porque para evitar lo de la deseabilidad social también, pues. Claro. Y bueno, y por eso estaba diciendo que en el fondo es súper importante igual mantener como un montón de explicaciones, también hay discusiones como en el internet, sin necesariamente discutir con nadie, pero mantenerlas circulando igual, porque a medida que van desapareciendo y que uno cree que ya son de sentido común, de a poco van aflorando también de nuevo como los discursos que se oponían a esas explicaciones que uno ya asumía, que ya todos sabemos esto, si ya quién va a decir, qué sé yo, que la Tierra es plana. Sí, yo creo que ese es el ejemplo más claro de que no se puede subestimar la capacidad de estupidez humana. Porque que la Tierra sea plana para mí era un tema que cuando escuché eso decía, no, están troleando, pero hay gente que verdaderamente Claro. cree que hay una conspiración que no sé cómo hay gente favorecida por convencernos de que la Tierra es esférica, o sea... Es que lo que pasa con ese tipo de conspiraciones es que la gente que las cree nunca cree solo en una, sino que viene No, como cree, un sí, paquete. viene un o sea, paquete, sí. O sea, la gente que cree que la Tierra es plana también cree que el alunizaje fue un hoax, o sea, Sí. que fue un montaje de Hollywood, y cree que los dinosaurios en realidad son unos huesos hechos de yeso inventados para contradecir la tesis de que Dios hizo todos los animales que existen en 7 días, una cosa así. Sí, sí, no, sí, claro. Generalmente la gente que cree en conspiraciones, cree en muchas en simultáneo y cada una peor que la otra. Claro, de hecho tiene nombre en filosofía, eso se le llama el holismo de la confirmación, la idea de que todas las creencias se articulan entre ellas como una red, y que en el fondo es muy difícil cambiar una creencia en particular Claro, pero está en la medida bien. que afecta el resto de las creencias de esa red, y que por lo mismo la gente es como tan impermeable, digamos, a la evidencia que vaya en contra de alguna de sus creencias, porque le Al- significaría tener que revisar demasiadas cosas para atrás también. Alguna vez escuché que se hizo experimentos con gente que cree en conspiraciones y le decían, bueno, ¿y apostarías plata a que esto es cierto? Y que no lo hacían. Bueno. Bueno, es como la gente que cree en toda la medicina alternativa, pero que si se quiebran el brazo ya van directo al hospital. claro, o sea, como sí, po. no van a ponerse un cristal. O esto es que no, si mis pensamientos modelan la realidad, pero igual miran el semáforo antes de cruzar. Claro. ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo creo que también hay una advertencia, que hay una cuenta en Twitter que se llama Neuroskeptic, que es muy buena porque Sí. él Sí. es un chistoso, es un cerebrito con ojos, pero es editor de una revista muy importante, que es la Plus One, de neurociencia, uno de los editores. De hecho, es el primer científico en publicar un paper con su nombre de fantasía. Pero qué Tal maravilla dato. más grande. O sea, el Mira primer que- científico que en vez de poner su nombre de pila, publicó como Neuroskeptic. O sea, Y Neuroskeptic una vez dijo algo que yo me lo tatuaría, que decía que la inteligencia no te impide ser imbécil, sino que de hecho hace que te permite ser imbécil de formas cada vez más complejas y Y creativas. creativa. Y eso yo creo que Sí, pues. hay que recordarlo siempre. Claro. Bueno, Becker también tenía otro aforismo también cortito del mismo tipo, que decía algo así de que en realidad no existen los pensadores críticos. No hay pensadores críticos, lo que hay es momentos de pensamiento crítico dolorosamente ganados, ¿cachai? Pero uno no puede subirse al carrito y decir de que yo soy un pensador crítico y ya Claro. estoy pensando todo bien. y lo soy siempre. Bueno, No, sí, bueno, y- y de hecho ese holismo que tú nombrabas me hace mucho sentido, que es la cara fea, digamos, el reverso de una epistemología que funciona en la ciencia, a nivel positivo, digamos. En el sentido de que las ciencias se verifican también unas a otras. También las teorías son coherentes respecto a otras teorías.
Entonces, si un físico o un químico tiene que asumir la validez de la física, aunque no la estudie. Entonces, de algún modo, él no va a verificar todas las teorías, sino que asume que No, las mías claro. son ciertas y no va a ir a cuestionarle. Sí, solo si algo no encaja, recién empieza a revisar Claro. si eso de ahí implicaría alguna revisión de la teoría, pero claro, no parte rompiendo todo, y creo que todos hacemos eso, o sea, salvo en espacios muy específicos, aceptamos todas las verdades que nos son dadas y andamos con tranquilidad en la vida sabiendo que esto nos va a envenenar, sabiendo que ciertas cosas son símbolos de amistad, símbolos de amor, absorbemos un montón de cosas de la cultura y las usamos para interactuar sin cuestionarlas. Y bueno, muchas no tienes para ir a cuestionarlas. Hay otros momentos en que hay que analizar, bueno, esto que hacemos, ¿en verdad está bien? Y yo creo que son los espacios de pensamiento crítico. Sí. Por el resto del día, tomarse una cerveza no le hace daño a nadie. Sí, o sea, además, hemos hablado en episodios anteriores de que el cerebro en verdad no es un organismo que tenga recursos ilimitados. Así que en verdad, para ser pensador crítico, puta, habría que estar ahí en overdrive todo el día funcionando, o sea, y tampoco se puede. No se puede, o sea, receta segura para volverse loco en muy poco tiempo es tratar de pensar críticamente desde que uno despierta hasta que se Pregúntale a acuesta. Nietzsche cómo le fue. Ah, claro. No, bueno, y ustedes lo mencionaron hace un rato, que igual es un tema que me gustaría que habláramos antes de que cerremos el capítulo, que cuánto de las discusiones que uno tiene también con otras personas tiene que ver con la desinformación, con cosas que no saben. ¿Cachai? Por ejemplo, bueno, en discusiones, en temas de sexualidad siempre confunden identidad sexual, orientación sexual, Sí. atracción. O sea, ¿cuánto rato uno pierde igual muchas veces Tratando de educar a... nivelando primero en la cancha para poder empezar a jugar el partido? Que Sí, sería partir con explicar esto es lo que te estoy diciendo, porque ni siquiera ellos parten con una definición de lo que tú dices distinta a la que tú dices. Y el Dunning-Kruger es fortísimo en esto, o sea, hay gente que no tiene idea de nada y afirma con una convicción potentísima y no hay forma de que las muevas de su sitio, porque está convencidísima de que tiene un montón de razones que en verdad cuando analiza no tiene ni un peso, pero es muy duro mover a la gente que en verdad no sabe nada. La gente que tiene nociones puede empezar a discutir porque tiene por lo menos el lenguaje para discutir el tema, pero el que no sabe nada parte negando todas las definiciones. Entonces, una persona que no sabe nada y se pone a hablar contra la diversidad, por ejemplo, el tema de identidad de género, parte negando que la definición de género sea real. Te habla de que es una definición inventada. Después te va a decir que el tema de la homosexualidad también es inventado y empieza a hablar a descalificar términos con los que hablamos todo el resto para simplemente no afrontar la conversación. Sí, bueno, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo conocí por primera vez hablando de los desacuerdos profundos, que es el tema de la paridad epistémica. Que para que se dé una buena discusión, o para que haya una discusión por lo menos de buena fe, dos personas tienen que ser pares epistemológicamente. ¿A qué se refiere esto? A que dos personas tienen que saber lo mismo. En el fondo es como la palabra complicada para decir eso. En el fondo, las dos personas que tienen que tener por lo menos el mismo nivel de conocimiento, o por lo menos compartir definiciones, como decías tú. Claro. Porque si no... O sea, tener unas reglas de juego claras respecto a qué es discutir, qué es convencer, o sea, esta cosa del principio de caridad también, por la idea de que cuando tú te comunicas, lo que quieres es que la persona te entienda y a la vez quieres entender a la otra persona también. Si no está esa cosa básica del querer entender y querer darse a entender, ya eso ya ni siquiera califica como una comunicación o una conversación. Y yo creo que eso es lo complicado en sociedades donde las discusiones se manejan mucho en la política. ¿Cuál es el costo de, por ejemplo, Camila Vallejos, de entrar a una discusión con el principio de caridad con José Antonio Cast? Para empezar, ¿cuál es? Porque al otro lado puedes jugarle completamente en contra y no usar el principio. Y además el simple hecho de mostrar empatía y tratar de entender cada palabra que dice y empezar a usar su lenguaje y demás ya tiene un costo político. Entonces igual estamos estructurados de una forma en la que esas discusiones no se prestan para darse, al menos en los principales espacios de discusión que tenemos. Sí, bueno, y además las metáforas, de hecho lo observo en mí mismo ahora ya. Las metáforas que hay en torno a la argumentación siempre son de carácter competitivo. Acabo de decir yo, para jugar el partido, Claro. que alguien gana. Ese es el debate. Que en la guerra alguien gana, pero en verdad en las discusiones no es como que alguien gana, alguien pierde, sino que Ceder el territorio. yo no creo que haya nadie que desee que la Tierra sea un lugar peor. O sea, como que todas las discusiones siempre parten de la base que, bueno, por lo menos yo creo que lo mío es lo mejor Claro, para el pero resto. incluso te sorprendería, hay gente que cree en verdad como valor principal el ganar. Yo he escuchado defensas de Trump en que decían, no, pero es un ganador. Pero bueno, sí miente, pero date cuenta cómo a la gente lo sigue. Y el tema de que sea un ganador era ya como un motivo suficiente para
para tener adherencia, a pesar de que tú dices, bueno, ¿y cuál es el trasfondo ético? ¿No? Ni uno, era Bueno, por ganar en sí el fin. Había un jingle en la época de la dictadura que decía Chile, país ganador. Ah, sí, po. Bueno, y ver los videos de estos personajes y como, mira cómo... no lo quiero mencionar, no lo quiero invocar. Ya, como cast... Mira cómo destroza y humilla a un progre Destruye los argumentos de los en 10 progres. segundos. Sí, y esa es la caricatura típica, el destruye la Claro. ideología de género, destruye el marxismo, destruye ese... Sí, yo creo que igual antes, para ir cerrando el capítulo con una nota más positiva, cuando discutamos tampoco lo hagamos siempre desde la perspectiva de ganarle al otro. En el fondo, pucha, uno a veces igual necesita desestresarse, hacer catarsis en internet alegándole a un weón, ya, está bien. Pero cuando queremos entablar una discusión de buena fe, siempre hay que pensar que la idea quizás no es ganar, sino que el entendimiento mutuo, que es como una hueá Sí, yo importante. creo que una buena discusión es una en donde, además de afirmar y decir lo que tú piensas, te preguntas. Si no estás preguntándole a la otra persona, estás debatiendo, no estás, no estás conversando ni discutiendo. Maravilloso. No quiero decir nada más, cerremos con eso. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Alesia, por venir a compartir con Encantada. nosotros. Muy felices de que Cuando hayas quieran. venido y ha estado genial esta conversación. Así que compártanla porque hacemos esta cosa con mucho cariño. Pues, Y nada, suscríbase, campanita, favoritos, like, RT, share, etc. ¿y dónde pueden encontrar en el internet? Para que lo bloquees. Yo estoy, soy Ale, _Injo que en Twitter, alesia.injo que en Instagram y en Facebook y.alesia.trans. Genial. Ya. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos la próxima semana. Próxima semana subsiguiente. Semana Con subsiguiente. otro apasionante capítulo de... Sin sentido común. Común. Nos vemos. Chao. Шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя, часто бывало, шел без привала, шел